Pregunta al pueblo venezolano, ¿les gusta la idea de lo que le están planteando? Miren cómo está Cuba 54 años después. Lo que han distribuido es el hambre en todo caso. En términos de mercadeo electoral, lo que estamos viendo, este escenario de lenguaje violento, es lo correcto para ambos candidatos. Quiero decir, no hay modo de mordisquear el electorado que el no alineado. Ambos tienen. Nicolás Maduro necesita dividir la votación, que su votación dura, la del chavismo, y la votación de Chávez se concentre y se active. Se habla de un nivel de abstención importante en el electorado chavista, que votaba por Hugo Chávez, no por Nicolás Maduro. Por lo tanto, ellos tienen que usar todos los elementos visuales del lenguaje, diciendo que el país no puede caer en manos de los pitiyanquis, que le quieren entregar el país a los Estados Unidos. Todo ese discurso que es común, pero lo están acelerando. Y el propio Capriles tiene un discurso también bastante rudo, bastante fuerte, pero que lleva también a mantener sólida su base de sustentación, que son 6.500.000 votos. Si la votación de Capriles no se mantiene, no tendrá ninguna oportunidad. Y si la votación de Chávez, que no es la de Maduro, no se mantiene en altos niveles, uno de los dos pudiera tener graves problemas en la campaña. Todas las encuestas hablan de que quien pudiera tener mayores problemas es Capriles, y es natural. Él está peleando contra un Estado total. Claro. Consejo Nacional Electoral, Fuerzas Armadas, todos los poderes públicos. Desde Petróleos de Venezuela están haciendo la búsqueda de votos por teléfono. 3 horas diarias los trabajadores petroleros los ubican a hacer eso con un listado en la mano, robando al país, porque se pierden millones de bolívares en salarios que se pagan todos los días, y en una campaña que va a ser de temor y de terror, y que va a llegar al final, ojalá, sin visos de violencia. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, lo reitero, con una presidenta del Consejo Electoral que se pone un brazalete del chavismo para participar de la despedida del hombre que nadie sabe exactamente cuándo murió, que habla de una parcialización hasta ridícula. Bueno, hoy acaba de sancionar a una organización no gubernamental, Mujeres por la Libertad, que el propio rector Vicente Díaz ha reclamado abiertamente que ese Consejo Nacional Electoral, que es 4-1, sanciona a todo lo que le parezca oposición, pero Nicolás Maduro hace cadenas para juramentar su comando de campaña y no hay una sola, ni siquiera un llamado de atención. Así que Capriles y los venezolanos que creemos que el país puede ser dirigido hacia caminos de libertad y de prosperidad y de mucho trabajo y de mucha educación, estamos enfrentándonos a un monstruo, y Capriles lo ha definido mucho, es el David contra Goliat. Vamos a tener que lanzar la piedra bien lanzada para poder golpear en los sitios más débiles y poder derrocar esto. Por eso es tan importante, por ejemplo, que la comunidad de venezolanos de acá que me ven de la Florida se pongan ya activados cada uno con su comando de campaña en su casa. No hay tiempo para muchas reuniones, hay tiempo para moverse hasta Nueva Orleans, a llevar desde acá, más que una votación numerosa, que la queremos que sea así numerosa, un símbolo para Venezuela, que los venezolanos de Miami se mueven 1.500, 1.600 kilómetros para votar. Bueno, los venezolanos que están en casa, que están a 2 cuadras del centro de votación, tienen que ver el ejemplo de la gente de la Florida. Yo creo que eso es muy importante, que ustedes venezolanos que me escuchan, se activen inmediatamente a buscar el boleto, a buscar el autobús, como sea. Tenemos que llegar todos a esa ciudad a expresar nuestra opinión y a darle un aire de esperanza, de estímulo, de inspiración a los venezolanos que están en la patria. Ahora después le quiero pedir su análisis de algo específico que dijo Enrique Capriles, pero primero quiero que compartamos algo más de los desvaríos de Nicolás Maduro. Presidente Obama, pare los locos que usted tiene. Roger Noriega y Otto Reis siguen conspirando y manejando mucho dinero para destruir la paz social de nuestro país. Si ustedes lograran perturbar con esos locos la vida social de nuestro país, nuestro pueblo no va a abandonar jamás esta revolución. Lo que podrían provocar es que esta revolución cambie de carácter y pase de la pacífica revolución que hemos tenido, de la democrática revolución que hemos tenido, a otras formas de lucha, constitucionales también, a otras formas de hacer revolución. A mí me fascina el concepto ese de mostramos la Constitución cuando nos conviene, cuando no nos conviene la ponemos debajo de la mesa, y yo soy un presidente que acaba de violar la Constitución, porque ese es el caso con Nicolás Maduro, esa es la realidad. Fíjate algo, Pedro, Maduro está siguiendo un guión bien elaborado. Primero, inventan la especie de que a Enrique Capriles lo va a matar un señor acá en los Estados Unidos llamado Otto Reis y otro señor por allí, lo van a matar. Eso significa que hace una semana para acá
Nicolás Maduro dejó de hablarle a Capriles y le está hablando a Obama, el presidente de los Estados Unidos, y baja de ranking a Capriles. Esto es interesante porque es parte del marketing político. O sea, ellos lo que están buscando es reducir a Capriles a la mínima expresión, no rankearlo, no debatir, no aceptó el debate y que le toca salir a tratar de debatir con el presidente de la nación más poderosa del mundo. Desde el punto de vista del mercadeo político, me parece brillante. Pero eso que ha dicho al final allí ha sido muy grave. Es una amenaza, yo no sé a lo interno, yo no sé a lo externo. A nadie le conviene que Venezuela se radicalice a niveles de la Revolución Cubana. A nadie le conviene y es una señal, una amenaza peligrosa que yo he insistido, y aquí sí tiene que ver con la política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política exterior muy blanda hacia Latinoamérica. No estoy hablando que venga la política del garrote, pero una presencia más activa, fortaleciendo la democracia, estimulando los movimientos democráticos, estimulando a los países democráticos. Aquel cerco al vecindario que en algún momento fue tan exitoso y que permitió que gente en Panamá, que gente en Colombia, que gente en Chile gobernara, o gobernantes demócratas, permitió detener ese cerco al vecindario, los avances de Hugo Chávez por Latinoamérica. Hoy creo que a Obama le tocaría un ejercicio de política exterior un poco más agresiva, buscando detener incluso que Venezuela llegue a niveles de cierre, como dice Carlos Alberto Montaner. Si se cierra el círculo en Venezuela, pues caemos ya en los niveles de Cuba. Claro. Y eso sería muy grave. El otro día mencionábamos aquí mismo en este programa cómo el discurso de Maduro tiene un componente tan cubano, tan castrista en el proceso ese de que, bueno, si hay una bronca interna, el bloqueo es el culpable. Ese es el discurso de Cuba, ¿verdad? En el caso de él, un supuesto intento para asesinar nada más y nada menos que al líder de la oposición, que sacó 6,5 millones de votos. O sea, ¿qué ganaría en términos prácticos? Pero le quería preguntar por algo que dijo Enrique Capriles, que a algunas personas no les cayó bien. Yo creo que es parte de un discurso en el que trata de pellizcar los bordes del chavismo. No le entregaremos Venezuela ni a los yanquis ni a Cuba. Ese discurso no es malo, ese discurso es muy bueno para el venezolano. Recordemos que los adecos tenían una excelente relación con los Estados Unidos, pero el discurso interno era anti-yanqui, era anti-imperio norteamericano, por lo menos en la primera etapa de lo que pudieron haber sido el gobierno Betancur, el gobierno León. Y siempre en América Latina, aquel Estados Unidos que apoyaba a Grenada, que entraba en Panamá, que hacía algunas cosas, se generó una mala fama que todavía en algunos sitios existe y que es utilizada como un mecanismo de presión social, como un mecanismo de blanco-negro. Recordemos que Capriles dice, esto es una lucha también entre el bien y el mal. Entonces Maduro dice, esto es una lucha entre nosotros, los revolucionarios, y los progringos. Todo eso tiene un mercado en un país tan abatido como Venezuela, en términos de que hace bastante tiempo que no nos montamos en un autobús realmente que nos dirija hacia un modelo común. Que yo no digo que sea el modelo individualista o el modelo colectivista, pero hay experiencias en el mundo muy buenas que le han dado prosperidad a sus pueblos sin necesidad de ser extremas. Un gusto tenerlo con nosotros. Igual para mí. Muy amable. Gracias. Vamos a una pausa y al regresar, si en su casa